Para empezar tenemos que tener una lista con cada una de las letras del abecedario. Para hacerla simplemente pondremos un nombre a la variable, por ejemplo alfabeto. Como ya sabéis, en una lista tenemos que separar cada uno de los elementos por comas. En el caso de las letras, como son unos caracteres especiales que se llaman string, tendremos que escribirlas con barritas simples. Por ejemplo, el primer componente del abecedario será A, lo escribimos con las barritas simples, o con las doble comillas también serviría. La que queráis, pero utilizad la misma durante todo el programa. Yo utilizaré estas de aquí. Siguiendo, luego iría a la B, luego iría a la C y así sucesivamente. Para no volverlo a copiar todo, yo simplemente lo pegaré, ya lo tenía copiado en el portapapeles. Como sabéis, el cifrado César necesita que le des un desplazamiento para poder hacer el encriptado. En mi caso, crearé la variable desplazamiento y le daré un valor cualquiera, por ejemplo 3. Lo primero que necesitamos hacer es pedir al usuario que introduzca el texto que tú quieres encriptar. Este texto lo guardaremos dentro de una variable que nosotros, por ejemplo, le podemos poner el nombre texto, pero podéis poner el texto o el nombre de la variable que queráis. Recordad que para pedir al usuario datos utilizamos la función input, escribimos un paréntesis y de nuevo con comillas simples podemos poner el texto que le saldrá al usuario y que le pedirá que introduzca el texto a encriptar. Por ejemplo, esto mismo, ¿no? Introduce este texto que el usuario introducirá, se guardará como texto. Es importante que para unificar el criterio, ya que nuestro alfabeto lo hemos puesto todo en minúsculas, A, B, C, D, E, asegurarnos que el texto que introduce el usuario se guarde como minúsculas, aunque él lo haya introducido en mayúsculas. Así que os recuerdo que utilizamos esta función que es el nombre de la variable .lower. De esta manera volvemos a guardar la variable en minúsculas. Vamos a ver un ejemplo en el shell. Si yo introduzco, por ejemplo, texto es igual a hola, el usuario introduce mayúsculas y minúsculas, ¿no? Si yo lo que quiero es que este texto ahora se guarde en minúsculas, pues introduciríamos el nombre de la variable .lower. Como veréis, cambia el hola con la H y con la L mayúscula a hola todo en minúscula. Esta función también existe para las mayúsculas, no lo utilizaremos, pero para que lo sepáis. Upper, he escrito upper mal, texto.upper, y lo guarda todo en mayúsculas, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es crear la siguiente variable, que la siguiente variable será el texto encriptado. Podéis poner el nombre que queráis, yo he escogido este, pero podéis utilizar el que más os guste. De momento lo guardaremos en vacío. Como sabemos que será un string, es decir, que serán letras, para decir que lo queremos guardar en vacío simplemente tenemos que poner dos comitas simples. Y ahora empezaremos lo que es el cuerpo del encriptado, o sea, a encriptar como tal. Para encriptar necesitaremos utilizar un bucle, que en este caso ya sabéis que utilizamos el for y que se compone de esta sintaxis. Definimos una variable que podemos llamar como queramos, yo he llamado i, y definimos una lista que tenemos que ir recorriendo. En nuestro caso texto es donde tenemos guardado el texto que el usuario quiere codificar. Entonces, para cada iteración, la variable i tiene almacenada cada una de las letras de la palabra que ha introducido el usuario. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues pensar cómo se cifra en el método César. Para cifrar, lo primero que tenemos que saber es qué posición tiene nuestra letra dentro del abecedario. Y yo lo guardaré en una variable que he querido llamar posición, pero podéis ponerle el nombre que queráis. Para buscar dentro de este
esta lista inicial que habíamos creado, que llamábamos alfabeto, en qué posición está nuestra letra, utilizaremos esta función que es index. Hace falta que escribamos alfabeto.index y dentro del paréntesis cuál es la letra que queremos buscar. Vamos a ver un ejemplo con el shell. Si yo guardo en texto, por ejemplo, la palabra casa, y en mi primera iteración el valor de i será por lo tanto el c, podemos buscar dentro del alfabeto en qué posición, index, se encuentra esta letra C. Primero tendremos que introducir cuál es el valor del alfabeto, y una vez introducido sí que ahora ya le podemos preguntar para dentro de alfabeto. Vamos a buscar la letra I. ¿Y qué tiene almacenado I? Pues tiene la letra C. Fijaos que si contamos esta es la posición 0, posición 1, posición 2. Efectivamente nos dirigiría. Una vez sabemos cuál es la posición, lo que queremos es crear nuestro variable texto encriptado. Hay que recordar que en un inicio está vacía, ¿no? Pues vamos a llenarla. ¿Y cómo la llenaremos? Pues es tan fácil como dentro de, otra vez, la lista alfabeto. ¿Qué posición iremos a buscar? Pues iremos a buscar la posición que tenemos almacenada de la letra, en nuestro caso C, pues iríamos a la posición 2, más el desplazamiento que queremos utilizar para nuestro código. De esta manera, si volvemos otra vez al shell, podemos ver que si ahora dentro de alfabeto yo busco la posición 2, que es la posición de mi letra C, más el desplazamiento que quiero hacer, lo que me devolverá será la letra F. Si nos fijamos, si yo he introducido C y me desplazo 3 posiciones, tiene que volver la letra F. Lo estamos haciendo bien. Teóricamente ya tendríamos acabado nuestra programación, pero es importante que sepáis que esto sirve únicamente si el usuario introduce una única letra. Para poder ir almacenando una tras otra todas las letras hasta tener acabada la palabra, es necesario hacer esto que acabo de hacer, que es ir renovando texto encriptado, ir sobreescribiendo, ir concatenando en realidad las nuevas letras encriptadas, de manera que si mi primera encriptación, y podemos volver al shell para verlo, si mi primera encriptación es F y la siguiente es G y la sumo, me crea una cadena contigua que es FG. Si vuelvo a hacer lo mismo y sumo otra nueva letra, veréis que va haciendo una palabra cada vez más larga. Hay que tener en cuenta que esto también tiene otras limitaciones. Por ejemplo, si la palabra que introduce el usuario utiliza alguna de las últimas 3 letras del abecedario, al sumarle 3 de desplazamiento, lo que estaremos haciendo es saliendo fuera de la longitud de mi lista. Así que tenemos que crear un condicional. Una vez hemos calculado la posición, es importante crear un condicional que lo que nos indique es si la posición que he calculado más el desplazamiento es mayor a 26, es decir, la longitud de mi lista, lo que tendré que hacer, y acordad de poner los 2 puntos al final, lo que tendré que hacer es lo mismo que ya tenía definido, ¿no? Pero con una diferencia. Esta posición más desplazamiento es necesario restarle 26, que es la longitud de la lista, para volver a empezar. Si utilizo la letra X y la que tendría que utilizar para encriptar es la de detrás de Z, pues la que utilizará será la A, volverá al inicio. Con el texto que no tiene esta pequeña limitación, lo que hacemos es ponerla dentro de un edit, es decir, si no se da el caso anterior, pues haremos esto. Espero que quede un poco más claro con el vídeo, si no, lo hablamos el próximo día de clase e intentamos solucionarlo.